Yo creo que la Doris alcanza a dar el co-host para ¿Te Nicolás. los di? Ah, ya. Entonces ya Es que como volvió a entrar después... Espérame. Andrés me pone pucha, no sé lo que signifique ese. No encuentro el link. A ver, espera, déjame mandarle. Te voy a hacer eso es importante. Sí, déjame mandarle a Andrés y te Rebolledo el link. estamos súper conectados. Ahí te hice ya anfitrión, Nicolás. Deberías ya poder compartir. Y les informo que estamos ya transmitiendo en vivo con gente ya presente. Así que... Excelente. Así que yo creo que ya... Ahí ustedes lo ven, ¿no? Sí, súper bien. Nos vemos. Aquí está Andrés. Se conecta. Se ve bien, Nicolás. Así que... ¿Se ve bien? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días a todos y todas. Hola, aparecí por aquí. Gusto. Muchas gracias de esperarme y tener paciencia con este señor mayor que se le olvidan los links. Esto de la mayoría de edad a uno le va teniendo algunas consecuencias, como que se le olvidan los links. A mí me sacan de Zoom y ya me enredan. Y lo peor que esto es Zoom. Esto es Zoom, sí, pero el otro día tuve que hacer clase en Team, por ejemplo, no sé qué era, y no pude subir la presentación. Era una cosa que vergonzosa. No como Albertoni, que es un millennial. Esta experiencia, ¿no? de la virtualización nos pone a veces estos desafíos. ¿Cómo está, directora? Muy bien, buenos días, señor. Buenos días, directora. Perdón, no la había saludado de manera formal. Fabi, Así que ya estamos en vivo, ya tenemos aquí nuestros participantes. Mira, ¿quién está aquí? Pablo. Apareció Pablo en una pantalla. Pablo está desde temprano. Yo creo que tuvo una confusión de hora porque lo vi muy temprano conectado. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están? Así es, como dice doctora Dorotea, me conecté una hora antes por el cambio horario. Bueno, qué panel tan selecto, Dori. ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo estás, Pablo? Albertoni, ¿cómo está la cosa por ahí? Ayer estuve con tu amigo hablando del DEPA en la Católica. Sí, vi, bien interesante, bien interesante. Ahí habían 70 personas, estuvo bueno. Sí, bien interesante. Hay muchos alumnos. Ojalá que se atreva a Uruguay a hacerlo, viejo, sería fantástico. Sí, así es. Veremos. Sí, yo creo que hay un avance importante en Mercosur con nuevo acuerdo, así que vamos a ver cómo avanzan los temas digitales. No es romper nada del arancel externo ni nada, si eso es del mundo antiguo, del mundo análogo. Esto es una cosa del nuevo mundo. Eso es verdad. Le mandamos un mail nomás a los socios, le decimos, oye, informa usted que estoy listo. No hay 3200, no hay nada ahí. Claro, que sería fácil. Bueno, si les parece, para hacer justicia con los que entraron chicos, en hora... empecemos porque además estamos transmitiendo ya. Así que yo creo que podemos está todo el mundo escuchando. dar nuestro punto de partida a este encuentro, que va a tratar de un tema muy interesante y muy importante en los días de hoy. Quiero primeramente desear muy buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a nuestra directora que aquí nos acompaña. Un saludo también muy especial a nuestro exponente Nicolás Albertoni, así como el comentador Andrés Rebolledo que aquí nos acompaña. Y saludo a todos y todas entonces que participan de esta reflexión que va a tratar de un tema dirigido no al turbio riesgo del proteccionismo comercial en una economía mundial interconectada, pero incierta. Así que quiero dar la más cordial bienvenida a todos y todas y presentar a nuestro conferencista de hoy, ¿no? Al profesor Nicolás Albertoni,
que es uruguayo, doctor en ciencias políticas y relaciones internacionales por la University of Southern California en Los Ángeles, ¿no? Es también doctor en administración de empresas por la Universidad Católica Argentina. Tiene una maestría en economía y otra en políticas públicas por la Universidad también de University of Southern California y una maestría en política internacional por la Universidad de Georgetown en Washington. Actualmente es profesor de la Universidad Católica de Uruguay e investigador asociado del Laboratorio de Política Internacional de la Universidad del Sur de California. Tiene muchos libros y artículos de su autoría. En 2018, ¿no? el Journal Global American de Estados Unidos lo distinguió como uno de los 20 intelectuales emergentes de América Latina por sus estudios vinculados al comercio y al desarrollo de la región, ¿no? Sus columnas y análisis han sido publicadas en New York Times, CNN en español y otros medios regionales. Así que muy bienvenido, Nicolás, un gusto tenerlo con nosotros en el día de hoy. Y ya pasando la palabra para que podamos dar esta partida a esta reflexión que vamos a tener en nuestro día de hoy. Bueno, muchas gracias, Fabiola, por la introducción, la grata introducción. ¿Me escuchan bien? Por lo menos, bueno, perfecto, para estar seguros. Bueno, muchas gracias, de verdad, muy especialmente a Dorotea López, a quien sigo y leo mucho, y ha sido también, Dorotea conoce el trabajo porque desde sus inicios le he compartido el trabajo en el que estoy, que ahora lo explicaré mejor, que es en el marco de lo que fue un trabajo doctoral, bueno, de 5 años de trabajo, pero después, como los que hayan pasado por este proceso saben que después eso va hacia diferentes artículos, diferentes proyectos, y por qué no confluir en un proyecto libro. Y lo bueno de estas instancias, y de hecho parte de lo que voy a presentar es alguno de los capítulos que he venido trabajando en estos años, confluye por ahí, es contrastarlo con colegas como ustedes que siguen estos temas para tener diferentes visiones. Yo creo que así crecemos win-win entre todos. Veo también aquí, y no menor, quería de verdad agradecer, hay muchos amigos conectados, bueno, desde ya Andrés Rebolledo, que ha sido un mentor, no solo académico, sino también en el proceso profesional en todos estos tiempos. Veo también ahí a Pablo García del BID, que gran amigo y también gran profesional en estos temas. Y en fin, en general a todos los que están aquí presentes, también gracias por el tiempo. Dicho esto, voy a pasar de lleno a la presentación porque sé también que queremos terminar en hora y también hacer justicia con el tiempo de todos. Creo que ven ahí perfecto, ¿no? La presentación. Como planteamos de hecho en el flyer, en la invitación, y de hecho en general el trabajo así se llama, el turbio riesgo del proteccionismo comercial en una economía mundial interconectada, que podríamos también hablar de interdependiente e incierta. Voy a cerrar aquí una cosita. Y básicamente lo que aquí se plantea, de hecho lo voy a plantear en 4 grandes pilares, pero de hecho después podemos en algunos, me los salto para estar bien de tiempo. Lo primero es la motivación de esta investigación. Primero parte de básicamente lo que ha sido la experiencia personal, si se quiere, mirando con detenimiento lo que han sido los procesos de integración en América Latina, que es interesante ver que es una de las regiones más integradas en términos de acuerdos existentes. Estamos hablando más o menos 30 y tantos en acuerdos de libre comercio, pero también una de las más proteccionistas entre sí, entre los socios. Entonces, claramente, y quienes hayan seguido un poco la literatura en estos temas, pero me voy a referir a la misma brevemente, saben que acá hay como una contradicción, es decir, más integración, pero más proteccionismo también entre los miembros. Entonces, también se sumó un poco el contexto. Vivimos un contexto global, comercial, en que básicamente el proteccionismo ha venido creciendo. Esto lo han mostrado diferentes estudios. EBNET mismo, la WTO en 2006 ya alertaba de este crecimiento proteccionista, y al origen de lo que ha sido la post-crisis, Baldwin también nos resaltaba lo que era el nuevo proteccionismo de alguna forma. Y después aquí tenemos más evidencia concreta, ¿no? Es decir, uno ve de alguna forma que justamente cuando se analizan, de hecho Global Trade Alerts es uno de los que ha seguido quizá con más detenimiento porque abrió el abanico de lo que puede ser el proteccionismo más tradicional, y vemos claramente una tendencia, ¿no? Cuando uno compara medidas de comercio básicamente de liberalización versus medidas discriminatorias, hay claramente una clara dispersión.
Perdón, hago una nota al pie que le iba a decir al principio. Me disculpo porque voy a hablar en español, pero toda la presentación está en inglés porque es como la he venido trabajando. Así que, en fin, pero lo haré en español, pero me disculpo por ese matiz. Pero cuando uno analiza y desagrega el proteccionismo, es decir, esta primera línea, ¿no? Si uno la desagrega y empieza a desmenuzarla un poco, vemos que si tomamos como punto de quiebre lo que ha sido la crisis financiera internacional en el 2008, veíamos, y ahora me voy a referir a qué me refiero con medidas comerciales transparentes y no transparentes, lo que se ha llamado un poco en la literatura el murky protectionism, vemos que un 78% en la pre-Global Financial Crisis era básicamente de medidas tradicionales, que conocemos, digámosle entre comillas, transparentes. Entendida por transparente, básicamente las medidas arancelarias, medidas fitosanitarias también, antidumping, que son medidas reconocibles desde un punto de vista de los que siguen básicamente el policymaker que las reconoce. Pero también han surgido un gran número de medidas no transparentes, básicamente cuotas, medidas no tradicionales, como a veces apoyos comerciales a los empresarios locales que afectan claramente al empresario internacional, que también empiezan a estar en el abanico de herramientas de la política comercial y se suman estas medidas no transparentes. Entonces, la precrisis vemos un 22 versus un 78% de medidas transparentes. En la postcrisis, promedio estamos hablando, vemos que el 58% pasa a ser transparente y el 42% se pasa de un 22 a un 42 de medidas menos transparentes, más turbias, si se quiere. Y acá tenemos, no se pierdan en las letras, pero básicamente, fíjense que mientras las medidas transparentes, hoy tenemos tarifas, medidas sanitarias, también tenemos medidas no transparentes que, como acá vemos el ejemplo, ha sido muy grande el abanico y es importante hoy considerarlas. Si desagregamos un poquito más por regiones, vemos también en esta dicotomía pre- y post-crisis, y también tomando la variable en medidas menos transparentes versus transparentes, vemos que tenemos en la precrisis, concéntrese en lo rojo primero, en la precrisis tenemos básicamente un menor número de medidas transparentes, no transparentes, perdón, versus las medidas más tradicionales, tarifas, etc. Cosa que cambia de forma importante, principalmente en países en regiones como la Unión Europea y Asia, en la post-crisis, ¿no? Es decir, las medidas transparentes concretamente decrecen con mucho, de hecho América Latina ha sido un poco una excepción en este sentido, porque ha seguido básicamente tendencias tarifarias tradicionales, pero el resto de las regiones vemos que se incrementa ese factor de una no transparencia en las medidas comerciales. Estas son fotos, poniendo en contexto. Entonces vuelvo al origen un poco de esta conversación. El proteccionismo no es nuevo, sería estar perdiendo el tiempo todos nosotros esta mañana si vamos a estudiar qué explica el proteccionismo, algo que se ha estudiado de los 70, variación más, menos, pero de los 70. Lo que sí hoy es interesante, ver que se da un aspecto distintivo en este nuevo proteccionismo, y es que está ocurriendo en un mundo mucho más interconectado, mediante acuerdos de libre comercio. Cuando hablamos de PTA, básicamente acuerdos de libre comercio, amparados en el artículo 24 del GATT para los más seguidores de estos temas, y también cadenas globales de valor. Tenemos un mundo más interconectado, pero al mismo tiempo vemos un mundo que ha tendido a ser más proteccionista. Entonces, este proyecto justamente trata de resolver o entender esta contradicción. Veamos tres factores que les decía recién. De hecho, sumo uno que es la incertidumbre, pero también es parte de esta investigación. Tenemos más interconexión por PTAs, que acuerdos comerciales, y cadenas globales de valor, y también incertidumbre. Pero empecemos por esto, que de hecho, quienes siguen el instituto estos temas seguramente habrán visto esta gráfica muchas veces, lo que ha sido la ola del regionalismo en los 90, una nueva OMC de alguna forma que se planteaba y amparaba a través de su artículo 24, la excepción del artículo 1, dirá, bueno, negociemos más acuerdos comerciales y vemos esa ola de acuerdos comerciales, algunos de ellos son de libre comercio, uniones aduaneras, pero vemos una ola creciente y persistente en los últimos años de interconexión mediante PTAs. Y se da otro factor, y acá hago una nota al pie, que fíjense que es interesante, porque la crisis del 2008, si la tomamos como punto de partida de análisis, como un nuevo mundo más incierto, que de hecho ha sido reforzada por otras incertidumbres, es interesante porque es la primera recesión de escala global después
decir, después de la creación del GATT en el 47, se dan básicamente 4 recesiones globales, en el 75, en el 82, en el 91 y el 2009. Pero el 2009, ahí iba a decir, es lo primero, es la primera que se da en un mundo altamente interconectado. Es decir, la recesión del 2008-2009, se da en un post años 90, justamente, porque en el 91, fíjense, había 40 acuerdos comerciales escritos en la OMC, pero hoy tenemos más de 500 y en promedio han crecido exponencialmente en los últimos años, o sea que tenemos una crisis y en un mundo más interconectado. De ahí, en términos de investigaciones, bueno, acá hay algo interesante para ver cómo la postcrisis y los efectos proteccionistas que conocemos se han expresado, repito, en un mundo más interconectado. Y ahí, como digo, bueno, básicamente esa recesión post-crisis financiera ha estado básicamente atada también al sólido interconexión a través de acuerdos y cadenas globales de valor, lo que de alguna forma ha pasado a ser las cadenas globales de valor concretamente un tema clave hoy del comercio, ¿no? Entonces, lo que trata de entender esta investigación es cuáles son el volumen y la naturaleza del proteccionismo, vamos a llamarle, del siglo XXI. Un proteccionismo que puede estar en términos domésticos expresado por razones más históricas, pero en términos de la respuesta, de cómo respondemos al proteccionismo, puede haber variaciones nuevas a explorar. En cadenas globales de valor, poco para agregar, pero sí, fíjense que lo que ha sido el promedio del comercio dependiente, y todos sabemos quienes nos gusta este tema, la dificultad de medir, que sigue siendo definir lo que implica las cadenas globales de valor, pero a grandes rasgos vemos que ha habido una tendencia creciente de mayor peso de las cadenas globales de valor en el total del comercio, lo cual también es un nuevo factor a considerar como una variable que interviene en nuestra conversación. Y un tercer factor, interconexión, recordarán, e incertidumbre, planteado al principio, es la incertidumbre que hay en la economía mundial, y aquí no voy a decir nada nuevo. Básicamente, si tomamos el Uncertainty Index de los últimos años, vemos que nada es asimilable en las últimas décadas al nivel de incertidumbre que han declarado los empresarios. Este es un índice que se hace básicamente a empresarios, toma notas de diferentes insumos, vamos a decir, pero mide, es una de las formas de medición que tenemos de la incertidumbre mundial y concretamente económica, y algunas de ellas correlacionadas con hechos comerciales bien interesantes, pero no va al caso ir al detalle en este momento. Pero muy brevemente, para no aburrirnos, pero aprovechando que estoy en un público más académico, poder repasar brevemente lo que dice la literatura sobre estas cosas. Primero, la literatura lo que nos dice que a mayor conectividad política y económica, linkage, vamos a decir, en términos de comercio, que puede ser básicamente una interconexión de acuerdo comercial, o como veíamos ahí, cadenas globales de valor, uno podría prever que hay menores tensiones comerciales, ¿no? Y esto es una teoría bastante vieja, que de hecho ha incluso hablado de que a mayor integración regional, más paz, etcétera. Y esta ha sido básicamente la teoría en la que muchos nos hemos basado, en esa lógica de mayor interconexión, menos tensiones. Asimismo, nadie ha hablado, o mejor dicho, pocos, algunos han alertado, por ejemplo, Aguirre y algunos más en 2008, de que nos faltaba literatura en este sentido, de qué pasa sobre estos contextos de proteccionismo que ocurren ante una interdependencia alta y también ante una incertidumbre alta que, como sabemos, incertidumbre ha sido por muchas décadas también significado de más proteccionismo. En otras palabras, cómo reaccionan los países en contextos de alta incertidumbre, pero también de alta interdependencia comercial cuando existen olas proteccionistas como la que se origina después de la crisis en 2008 y ha persistido por diferentes factores en los últimos años. Mi hipótesis de partida, y aquí sé que hay algunos alumnos, de hecho algunos alumnos míos escuchando, y siempre digo, bueno, una vez que entendemos de cómo está el mundo, bueno, ¿cuál es la teoría que tenemos detrás de esto? Mi hipótesis de partida era que en contextos de alta incertidumbre como la que vivimos, la interdependencia comercial puede mostrar la cara negativa de su moneda, es decir, incluso, ¿por qué no decirlo?, que incluso los acuerdos comerciales en contextos de alta incertidumbre pueden estar promoviendo una espiral de proteccionismo no transparente. Y voy a ser más específico en las siguientes slides. Hay 3 pilares de la literatura, para resumirlos y para no hacerlo largos, para entender el marco de conversación que les quería dar en los minutos que me quedan. Primero es que básicamente los acuerdos comerciales y las cadenas globales de valor han generado más interconectividad e interdependencia entre los países. Esto es bastante lineal de entenderlo. Otro pilar de la literatura nos dice que después del colapso del comercio en la post-crisis financiera ha existido
un gran crecimiento del proteccionismo económico, y también eso ha generado como un resorte de un proteccionismo que décadas atrás se veía bastante quieto, vamos a decir. Y un tercer pilar en el que me baso es que las regulaciones de la OMC han sido básicamente concentradas en medidas transparentes, en medidas cuantificables, lo cual tiene cierto sentido. Y esto ha generado que muchos países, lo que la literatura le ha llamado Trade Policy Substitution, que es al haber marcos regulatorios sobre medidas transparentes, se confluye naturalmente a depender en medidas menos transparentes. De hecho, hay un excelente artículo de Economist 2006 que habla, que rebate un poco la teoría de a mayor democratización, mayor libertad de comercio, mayor liberalización. Y él dice, esperen señores, sí puede ser en términos arancelarios, pero acá hay un mundo no arancelario que las democracias se están basando mucho en estas herramientas. O sea que tenemos tres pilares de la literatura, del comercio, que de alguna forma nos dan alguna luz de lo que queremos conversar. Pero lo que existe poco de la literatura es que se combinen los tres factores. ¿Cómo confluye un mundo más incierto, lo que vemos aquí en el medio, en un mundo que se ha vuelto bastante más transparente en las medidas que usa, y en un mundo más interconectado? Entonces, repito, mi argumento central en esto es que las economías, la lógica interdependiente que ha generado la economía global, en un contexto de alta incertidumbre, se ha devuelto de alguna forma en esto una espiral de proteccionismo basado en tarifas, vamos a decir, perdón, en medidas no arancelarias, menos difíciles de observar, pero también básicamente en gran medida bastante turbias. Me voy a referir a ellas en un minuto, ¿no? Entonces, de nuevo, si bien, y esto es importante, no voy aquí a decir en este panel y esta conversación, los acuerdos comerciales no sirven, lejos está de mi argumento, sino decir que si bien lo que entendemos por acuerdos y cadenas globales de valor en gran medida han limitado un proteccionismo tradicional, también se han transformado en canales sólidos de medidas no transparentes en términos comerciales. De alguna forma, y aquí la nueva norma que uno ve en el comercio es when friends fight, they do it by using murkier policy tools, ¿no? Es decir, bueno, si peleamos entre socios, mejor lo voy a hacer usando proteccionismo más turbio, que no sea tan evidente a tus ojos. Entonces, como toda investigación, tenemos que bajar esto a hipótesis concretas. Me voy a referir a dos planos de las hipótesis que he estado trabajando, pero aquí básicamente a nivel de los estados, a nivel agregado el análisis, planteo tres hipótesis de partida primero, que son más bien un placebo análisis, que de hecho para los que están hay más estudiantes y entendiendo estas cosas, siempre es bueno partir de, bueno, si entiendo el mundo, primero comprobemos de que el mundo tal cual lo entiendo es así, para después comprobar teorías alternativas. Entonces lo que planteo es que en términos generales, cuando un país es afectado por una medida proteccionista de otro país, va a responder. Sistemáticamente uno tendería a responder como respuesta. Asimismo, el tener un acuerdo comercial o ser parte de una cadena global de valor puede hacer decrecer la medida proteccionista. Y acá hablo en términos generales, no desagregué todavía entre medidas arancelarias o menos transparentes. Yo quiero entender el mundo tal cual que si yo tengo una charla de café, esto se entendería, ¿no? Es decir, entonces, una hipótesis básica de los países en términos generales generan esta retaliación directa. Sumo un conditional effect ahora de los PTAs. Es bueno, digo que en términos generales, cuando existe un PTA, uno tendería a pensar que hay menos respuesta de proteccionismo, repito, en términos generales, y lo mismo con cadenas globales de valor. No meto todavía en el análisis, y lo hago posteriormente ahora, lo de la lógica transparente y no transparente, repito, porque si yo quiero ver y testear un efecto indirecto de los PTAs y cadenas globales de valor, bueno, necesito estar seguro de que el mundo funciona en términos normales tal cual uno pensaría, que los acuerdos comerciales en términos generales reducen el proteccionismo. Entonces, primero es bueno testear el análisis general para después sí pasar al real meat de la conversación, que ahora digo, bueno, ¿cómo es la relación y el efecto condicional de los PTAs y las cadenas globales de valor cuando diferencio entre medidas arancelarias y no arancelarias? Y cuando me refiero, perdón, a no arancelarias, estoy refiriéndome en este caso a menos transparentes, ¿no? Por hacerlo más general. Entonces digo que países con una alta interdependencia comercial
tienden a responder a Retail More con non-tariff measures, es decir, medidas poco transparentes, than tariff measures, ¿no? Es decir, entonces uno, ante un contexto de envío vamos a decir, de implementación de medidas arancelarias, de medidas proteccionistas entre un país y otro, la respuesta del afectado puede tender a ser más cuando hay un acuerdo de libre comercio con medidas no arancelarias y menos transparentes que a la inversa. Entonces, ahí sí tenemos ahora dos hipótesis concretas y testeo el efecto de los PTAs, que es básicamente una variable binaria, y en Global Value Chains lo que estoy haciendo, que obviamente sabrán los desafíos que es, pero es un proxy, es básicamente el volumen de bienes intermedios exportados entre país A y país B, ¿no? Entonces estamos con una base de datos dicotómica, no me voy a meter en el detalle, feliz si alguno tiene alguna pregunta más específica de la base de datos, pero ahora me voy a referir también un poco a ella. El proyecto en general en el que estoy trabajando, tiene 3 niveles de análisis. Hoy me voy a referir solo a uno, que es justamente y de hecho básicamente usa Mixed Methods porque es bastante cuantitativo, pero también cualitativo. El que estoy presentando aquí es State Level Dynamics, a nivel agregado. También, que no lo voy a hacer hoy, pero un capítulo específico trabaja a nivel industrial, es decir, cómo son las dinámicas industriales cuando sumo estos factores, y después a nivel regional. Tomo 3 países, Brasil, México y Argentina, y lo analizo más en detalle, de forma más cualitativa, si se quiere, con algunas entrevistas, y aquí algunos amigos a los que he molestado para entrevistar, policy makers, practitioners en general, para tener sus visiones. Y para ir entrando un poco en los resultados concretos y cumplir con el tiempo, bueno, básicamente primero acá, como el Research Design, para que se entienda, cuando analizo estos países a nivel agregado, a nivel sectorial o también de estados, estamos hablando básicamente de 170 países, que incluye la base de datos de 2008 a 2019. Uso básicamente Global Trade Alert en combinación con otras bases de datos existentes, para también tener no solo las medidas implementadas, sino el nivel de comercio afectado, y feliz de ahora ir más al detalle en ese sentido. Y después aquí, en el que no me voy a profundizar hoy, pero a nivel de estados concretamente, ahí es básicamente un case studies, ¿no? Es decir, de 3 países concretamente. Entonces, ¿cuáles son los resultados concretos? Y aquí podemos ir después a la regression table y más que nada de los modelos utilizados, pero vayamos a las hipótesis placebo, ¿no? De que básicamente si queremos ver un efecto indirecto del proteccionismo nuevo y los acuerdos de libre comercio, bueno, tenemos que ver que el mundo funciona en términos generales como uno esperaría. Bueno, la primera pregunta es, ¿los países responden cuando son afectados? Bueno, sí, en general uno ve en los datos que cuando un país A, vamos a decir, es afectado por el país B, bueno, la respuesta de A en el tiempo 2 existe, ¿no? Es decir, claramente existe una respuesta no alta, pero en promedio en general y usando incluso controles fijos en términos de años y en términos de las medidas de los países responden. Cuando yo incremento, vamos a decir, en un 100% la afectación entre un país y otro, no es alto, pero existe en términos generales una respuesta del país afectado. Y feliz ahora de ir un poquito al detalle en las hipótesis con cada uno. En términos generales también vemos que los acuerdos comerciales, cuando existe esta tensión bilateral, decrecen el proteccionismo, en términos generales, ¿no? Ceteris paribus en esto, es decir, cuando existe una potencialidad de retaliación, el acuerdo de libre comercio, repito, en términos generales, limita la conditional effect del proteccionismo, limita esa tensión que se hace una espiral. Y no vimos, de hecho seguramente por una dificultad en los datos, que las cadenas globales de valor, si las tomamos, de hecho es muy complejo tomarla como un lazo bilateral, para quienes siguen esto se imaginarán, porque la cadena global de valor es mucho más compleja, más que bilateral, es trilateral y mucho más, ¿no? Es decir, es una cadena mucho más compleja, quizá por esa razón, pero no noté evidencia clara de que la cadena global de valor funciona en el mismo sentido que un PTA, lo cual es predecible, pero era interesante ver si esa lógica de interdependencia que puede generar la cadena global de valor funciona de la misma manera. Entonces, el otro factor, que también estaba como importante, aquí era básicamente el efecto, el conditional effect, como habíamos dicho, de qué pasa cuando esta misma lógica de respuesta y de retaliación la vemos en el marco de medidas menos arancelarias, de medidas arancelarias versus medidas menos transparentes. Y aquí quizá está como lo que dicen los gringos, ¿no? The meat of the research acá, ¿no? Es decir, having a PTA
como tener un acuerdo comercial se correlaciona negativamente con respuestas tarifarias, lo cual va en línea con las hipótesis anteriores, pero se relaciona positivamente con medidas menos transparentes. Y aquí empezamos a detectar la lógica de cuando hay tensiones entre amigos, mejor tener respuestas menos transparentes que transparentes. Parece casi de la vida diaria, ¿no? Y de nuevo, y aquí cuando medimos el mismo conditional effect y lo vemos de alguna forma en esa lógica de medida arancelaria versus medidas menos transparentes, no se puede confirmar con esta lógica de cadenas globales de valor, pero repito, en gran parte puede ser por un debe de las mediciones. Muy brevemente, en un minuto más, fíjense que si uno analiza, tomando el caso de México, por ejemplo, para que no se pierdan los números, lo rojo, las líneas rojas es en medidas proteccionistas implementadas por México con países con los que no tiene acuerdos comerciales. En azul es medidas proteccionistas con países con los que sí tiene acuerdos comerciales. Estamos básicamente con esta foto tratando de confirmar si el mundo funciona en términos generales para México, y sí parecería funcionar. Es decir, si no desagregamos por ahora en medidas arancelarias versus medidas menos transparentes, en el caso de México, de hecho analizo Argentina y Brasil y es más complejo de entender, pero en el caso de México, por lo menos en términos generales, el mundo funciona normal. Pero fíjense lo que pasa cuando uno se concentra en medidas no transparentes, aplicadas por México a países con los que no tiene acuerdos comerciales, ¿no? Es decir, entonces aplica en medidas básicamente no arancelarias, en México Toward Trading Partners, ahí vemos que aplica más medidas no arancelarias con los que sí tiene acuerdos comerciales, y aplica medidas menos, para decir, más transparentes con los que no lo tienen, ¿no? Es decir, y ahora, de hecho, podemos desagregar, pero quizás mucha información para poner, pero quería llegar a este punto final. Básicamente esta investigación no trata de hablar del proteccionismo ni del free trade, es más bien dónde pueden confluir estos dos puntos, dónde los dos puntos, libre comercio y proteccionismo, en este mundo incierto pueden estar teniendo cierta convergencia en algunos canales. Y también lo hace en un laboratorio social que se está generando en un mundo post-crisis financiera, post o durante el trade war entre China y Estados Unidos, en un contexto en el que seguro va a generar nuevos desafíos para la economía política internacional como es COVID-19, que tenemos básicamente grandes desafíos post-crisis, lo que está generando un laboratorio interesante. Acabamos de publicar un paper con Carl Weiss sobre básicamente dando, ¿no?, esta visión de cómo el proteccionismo y el comercio en general ha cambiado con la evolución de estos hechos. Entonces, lo que trato de contribuir es en este sentido, de que, señores, tenemos un mundo en el que ya venía cambiando en términos comerciales, pero básicamente la no atención a reglas menos transparentes, y acá no es criticar la WTO de forma gratis, pero sí es verdad que en términos generales los países han insistido mucho más en medidas no arancelarias, en términos de regulaciones que no arancelarias, y ha quedado un camino libre por ese lado en medidas no arancelarias, que hoy en un mundo incierto tiene grandes debilidades porque muchos países confluyen hacia ahí. Y de alguna forma, como en Policy Prescription, también tenemos que en un mundo que se ha vuelto cada vez más turbio en términos del proteccionismo, necesitamos reglas claras y transparentes. Y claramente enforcements que generen de alguna forma el seguimiento de estos acuerdos. No basta confirmarlos, sino más bien cómo se va a dar seguimiento al proteccionismo existente. Como en términos de teoría y expansión de la teoría del comercio, aquí la contribución es básicamente hablar como un trilema, ¿no? Between trade protectionism, trade interdependence y uncertainty, como que estamos claramente ante un trilema en el que esta es una contribución y ponerlo sobre la mesa, pero claramente la literatura futura, bueno, en el paper que seguramente saldrá sobre este tema pronto, espero poner y contribuir a este trilema que se empieza a generar en la literatura. Salteo ese punto porque, en fin, es un poquito más técnico, pero aquí un término también, porque hay policy makers en la audiencia, y también acá lo central es, no importa tanto el número de acuerdos firmados por los países, sino más bien el tipo de acuerdos, y no intento decir ni descubrir la pólvora con esto que estoy diciendo. Pero fíjense que acuerdos, de los que me tocan mucho como el Mercosur, que son acuerdos profundos de integración, que se proponen ser profundos, pero sin mecanismos de enforcement, terminan siendo una trampa de un proteccionismo bastante murky, ¿no? Un proteccionismo bastante incierto.
porque de alguna forma no puedo salir de esta trampa, tengo pocos enforcement y generalmente se genera un proteccionismo que, para no ser tan explícitos, a veces tendemos a medidas poco menos tradicionales. Y de alguna forma, en términos generales, la realidad mundial del comercio está avalando bastante. Está avalando bastante en esta nueva lógica, porque se están refirmando muchos acuerdos comerciales ya existentes, tomando algunas variables nuevas en algunos casos, profundizando en enforcement mechanism para medidas no arancelarias. Y bueno, voy a terminar por aquí para no irme mucho, pero termino con esta frase de un industrial que entrevisté en México como parte del trabajo de campo. Me decía, en este mundo complejo que vivimos, en que se están volviendo muchos de nuestros socios proteccionistas, bueno, nosotros también tenemos que protegernos a nosotros mismos. Sabemos, asimismo, dice este industrial, que, bueno, tenemos que ser cautelosos y cuidadosos y no escalar el problema. Por eso nuestro sindicato le pidió al gobierno que trabaje en silencio y que implemente políticas que nos pueden hacer más competitivos a nosotros, pero sin ser tan obvios con el resto del mundo. Nosotros no estamos tratando de perjudicar a nuestros socios. Lo que estamos tratando es de ser más competitivos en este mundo y contexto incierto. Así que termino por aquí, agradezco mucho, me pasé unos minutitos, pero por lo menos para dar contexto al tema planteado. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto escucharlo con tan interesante investigación. Yo creo que planteaste muchos temas interesantes y que dan espacio para muchos debates. Yo creo que hay un universo que se desarrolla bajo estas incertezas que yo creo que son bastante interesantes cuando vamos a analizar el comercio internacional. Y tenemos la oportunidad justamente de tener con nosotros el profesor Andrés Rebolledo, que también puede brindarnos aquí una reflexión que va justamente a aportar a este debate que Nicolás nos brinda, ¿no? El profesor Andrés es economista de la Universidad de Chile, con doctorando en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, experto en políticas energéticas, habiéndose desempeñado como ministro de Energía en Chile, además de ha sido director de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, ¿no? Actual Subrey, y fue también embajador de Chile en Uruguay, así como representante permanente del país ante la LAD. Así que un gusto inmenso contar con su presencia, profesor Andrés. Así que ya aprovechando los tiempos de la oportunidad, tome la palabra. Gracias, Fabiola, por tu presentación. Muy buenos días. Un saludo a todos y todas los amigos que están hoy día acompañándonos. Lo primero, me conecto con la última parte de tu presentación, Fabiola, que es mi pasada por Uruguay, que fue un momento de plena felicidad profesional y personal. Y por eso, y me permito, me tomo la libertad de iniciar este comentario con un apunte personal, porque efectivamente yo ahí tuve la oportunidad de conocer a Nicolás hace ya una década atrás, hace 10 años. Y ustedes lo ven así joven, imagínense lo que significaba cuando hace 10 años atrás, cuando llega y golpea la puerta de nuestra embajada y dice: yo soy un admirador de Chile y quiero escribir muchos libros de Chile. Sí, yo una vez lo miro y dice, pero bueno, está bien, uruguayo, rioplatense, se habrá formado en Buenos Aires, digo yo. Y bueno, resulta que no solo que ha escrito muchos libros, sino que hoy día además está presentándonos sus resultados de su tesis doctoral, cosa que a mí me enorgullece mucho y sinceramente considero un honor a que me haya invitado, porque como digo, de alguna manera hemos ido trabajando él, obviamente, en sus dimensiones, pero siempre muy colectivamente. Así que te felicito, Nicolás, y yo sé que esto sigue siendo un hito en tu carrera profesional y política. Respecto a a la presentación, 2 o 3 ideas que me parecen a mí centrales para justamente tratar de introducir una conversación. Lo primero es que es del todo pertinente hoy día, cuando hablamos de comercio, / política comercial, / tratado de libre comercio, referirse, estudiar y desarrollar con más sofisticación el mundo no arancelario, el mundo regulatorio, el mundo al final donde se juega de manera muy fundamental hoy día
y probablemente en el futuro con mayor fuerza aún, el real acceso o no a mercados internacionales, a la posibilidad incluso de proveer no solo bienes y servicios, sino que también de poder instalarse para invertir, etc. Quiero decir con esto que efectivamente, a propósito de reformas económicas que los países vienen aplicando hace muchos años, como consecuencia de esa reforma, digo, como consecuencia de este tejido enmarañado de tratados de libre comercio, sinceramente, claramente hoy día el arancel, conocido en la clásica herramienta de medida de protección en frontera, está completamente de modé. Y por lo tanto, efectivamente lo que cabe, me parece, es hacer un análisis y consideración respecto a todo el otro mundo que no es exactamente el arancel. De hecho, ustedes bien saben que en el caso, por ejemplo, de Chile, el arancel es 0,7%, será ponderado por comercio, ¿no? Por efectivo. Y así muchos países que en la medida que vayan avanzando esta red de acuerdo y por sus propias reformas, eso seguirá profundizándose. En definitiva, para situarlo en los acuerdos comerciales, lo que de alguna manera cubre este mundo de proteccionismo no arancelario es todo el resto que no sea el capítulo donde está el programa de liberalización arancelaria. No es solamente aquellas disposiciones en ese capítulo que habla de medidas no arancelarias. Todo el otro mundo es básicamente lo que uno podría aplicarle esta lógica conceptual que Nicolás ha desarrollado. Me refiero incluso al mundo de la propiedad intelectual, no, obviamente al mundo sanitario, al mundo, incluso hoy día relacionado con temas laborales, ambientales / cambio climático, donde se van a jugar muchas cosas en materia de ingreso, de proteccionismo, ingreso al mercado. Por lo tanto, tiene, como digo, ese sentido y creo que es importante resaltarlo en ese contexto. De las conclusiones finales que hace Nico, yo me quedo con la primera. Me quedo con la primera, que es la que él dice es la intuitiva. Acuerdos comerciales, menos medidas no arancelarias, menos proteccionismo, sin calificar todavía esas medidas como más turbias o menos turbias. Yo creo que eso es lo fundamental y a mí me permite en ese punto reivindicar en este elemento en particular la importancia de los acuerdos comerciales en un mundo turbulento como el que vivimos hoy día, porque efectivamente Nicolás lo constata con métrica y a mí me parece que los que toman decisiones y los policy makers que estuvimos, que están, lo viven el día a día. Efectivamente el mayor intangible probablemente es un tratado de libre comercio que te permite de alguna manera generar certidumbres a las contrapartes que administran esos acuerdos desde lo oficial y al mundo y a la comunidad comercial, es justamente que eso, como digo, particularmente en momentos como de crisis e incertidumbre de hoy día, es lo que muchas veces te da los canales y la posibilidad de resolver muchos problemas que a veces ni siquiera es porque estoy aplicando la norma X o la norma Y, que tiene una consideración más sutil incluso, sino que es el hecho de que exista ese instrumento como canal de resolución y de diálogo que finalmente reporta la solución a los problemas. En ese contexto creo que, como digo, se constata en lo específico, en lo que indique Nicolás, y yo creo que es importante siempre, sobre todo, y esto, Nico, tú sigues de bien el debate en Chile, así que te hace sentido, pero para más los que estamos aquí en la política y en el debate político intenso y arduo y complejo que tenemos en nuestro país, a propósito, por ejemplo, la discusión que tenemos hoy día del TPP en Chile, que si uno lo quisiera situar en alguna dimensión, a mí me parece que esta es probablemente la manera más apropiada. Claro, lo que pasa es que si yo este elemento lo coloco en un debate en una sala en el Parlamento, a lo mejor voy a salir con tomates, pero porque bueno, las lógicas son otras, pero ya que estamos en un ambiente académico, pero también a propósito de hacer política comercial, creo que, como digo, tiene un fundamento o sea, una importancia muy, muy mayor. Ahora, respecto a las, llamemos, medidas proteccionistas turbias que llama Nico,
Mira, a mí me parece que esas son de la esencia del comercio en general, y eso son con o sin acuerdo. Y por más que uno sofistique y sea pertinente respecto a la disposición, a la cláusula que introduzca en un tratado comercial, van a existir permanentemente y no necesariamente un marco institucional formal va a capturar todo ese mundo. Que un señor decida retaliarme y colocarme los papeles de un determinado permiso en un engavetado, como diría no sé si era un brasileño, no sé, colocar ahí, eso va a pasar siempre, por ponerlo en un ejemplo burdo, pero ese mundo de la medidas turbias, como digo, yo diría que es de la esencia del comercio internacional, por eso que me quedo con la primera conclusión que hace Nico, que además la documenta y la establece en ese conjunto de países, 170, más después hace el ejemplo. Me gustaría después hacer el doble cine y ver qué pasa con eso en Argentina y Brasil, que lo dejó ahí picando como idea, colocó México. Para no meterme en problemas. No lo... Sí, yo lo sé, sí, yo te conozco, si tú eres políticamente muy correcto, Nicolás. Entonces, pero bueno, ahí también habría que quizás mirar a eso, ¿no? En definitiva, me parece que el valor central hoy día, a propósito de que el mundo arancelario es llamémosle del pasado, es justamente la negociación en lo que se refiere a las disciplinas en estos acuerdos comerciales. Y con esto me conecto con las dos últimas ideas. Y todo este comentario inicial, uno pudiera colocarlo en una primera categoría que es del mundo que está en transición, que es del mundo del que venimos, que es del mundo del comercio de bienes, de servicios, el mundo análogo. Pero obviamente que hay dos elementos adicionales que probablemente uno debiera proyectar y tener en perspectiva, y prospectiva en estos temas de proteccionismo y medidas no arancelarias en particular. Lo primero es cómo va a lucir el mundo post-COVID, cómo va a consolidarse o no el hecho de que lo que hemos vivido durante estos casi 14 meses, en el caso de Chile, depende de cuándo nos situemos en el comienzo, en el caso nuestro fue marzo del 2020, Uruguay tuvo la suerte de tener un periodo muy de gracia en materia de pandemia y bueno, lamentablemente son no solo primo hermanos, sino que primazo hermanos de Brasil y han vivido lo que viven ahora. Pero post-COVID va a lucir distinto como consecuencia de las cadenas de valor, se irán a cortar, me voy a acercar a mis proveedores, me voy a acercar a mi mercado del bien final, eso probablemente va a significar un marco regulatorio que pueda conllevar algún tipo de protección. Yo me parece que de manera inevitable la lógica de sectores estratégicos que hoy día lo hemos visto a propósito de la provisión de elementos de dispositivos médicos y la visión y la propuesta como consecuencia de esto de desarrollo de producción nacional, y eso nuevamente probablemente va a generar algún tipo de proteccionismo o al menos mercados que van a tener otra concepción y va a haber una especie de retroceso en esa dimensión y por lo tanto el post-COVID también hay es algo que debiera considerarse para efectos de estos temas de cómo lucirá esto, ¿no? Y por último, ya pensando en la transición hacia el futuro, nuevamente a propósito post-COVID, pero es un fenómeno que ya venía y que hoy día lo que hace es que se acelera, es cómo me aproximo a estos temas en una lógica de una acentuada presencia de lo digital en el comercio internacional. ¿Cómo establezco la necesidad de conformar un conjunto de normas globales para esos efectos? ¿Es necesario regular todo? ¿No es necesario regular todo? La tecnología quizás me supera muchas veces la norma, el regulador a veces va atrás de lo que sucede en la realidad, pero el mundo de la protección de datos, del movimiento interfronterizo de datos, de la localización de servidores, de la encriptación o no respecto al movimiento, ¿cómo se llama?, el intercambio de bienes digitales, etcétera, es un mundo que hoy día está, desde el punto de vista de estos temas más regulatorios, es algo incipiente. Hay ciertas señas que
probablemente serán la guía en ese contexto. Me refiero en lo que se refiere a acuerdos más globales en ese sentido. Caldepa, Mercosur tiene su propia iniciativa en mercado digital, la Alianza del Pacífico también, pero allí hay un esfuerzo importante, ¿no? Y creo que cuando uno se imagina efectivamente cómo debiera o cuáles son las dimensiones que debiera abordar para efecto de lo que viene en materia de proteccionismo, en materia de medidas no arancelarias, necesariamente que ya empezar a trabajar en esto de manera muy estrecha, sin duda, como siempre, pero en este caso probablemente en particular con el sector privado, con el mundo de los emprendedores que están en esto, porque eso es lo que necesariamente viene, ¿no? De manera definitiva, creo yo, al menos en lo que se refiere a la preponderancia en el comercio internacional, así como las medidas que, volviendo un poquito al mundo análogo, en lo que se refiere al comercio de bienes tradicional, así como aquellas normas que probablemente hoy día cada país coloca en sus mercados domésticos a propósito de otro tipo de consideraciones ambientales, salud humana, etcétera, pero que cada vez también tienen un impacto mayor en el comercio internacional. A mí me parece que en este punto, de manera simplemente para ejemplificar lo más nítido, es lo que se aproxima en el mercado europeo a propósito probablemente de la necesidad y la obligación en un tiempo más de, así como mandar los papeles de importación en la aduana que corresponda, mandar el certificado que corresponda, a todo esto digitalmente, por cierto, que certifique la huella de tu producto, que probablemente tendrá un estándar y que será la condición para ingresar o no al mercado europeo. Me parece que ese también es otro de los elementos que es más difícil de capturar en un acuerdo comercial, que es de esencia la frontera, pero que son de las reflexiones que hay que probablemente seguir trabajando, que hará para la etapa postdoctoral de Nicolás. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por esta profunda reflexión que hace sobre el trabajo de Nicolás y trayendo también muchos puntos de reflexión ante la realidad que vivimos hoy en día. Incluso estamos recibiendo aquí algunas preguntas que yo creo que se complementan a toda esta reflexión. Así que aprovechar y agradecer inmensamente la participación de Andrés, de esta reflexión. Yo sé que Andrés tal vez no puede acompañarnos aquí hasta después de las 11, así que Andrés, siéntase súper cómodo con este espacio. No se preocupes. Hay que ganarse la vida. Así que no, lo entendemos completamente. Y yo pienso que un poco al mismo de hacer los comentarios, Andrés también propuso algunas reflexiones muy relevantes y que están directamente conectadas con algunas preguntas que ya nos llegaron. Entonces me gustaría aportar a estos comentarios que hace Ricardo Rosenberg y Pablo García, para que pudiera en la secuencia pasar a Nicolás para esta reflexión, sobre todo, ¿no? Este tema de la digitalización, el post-COVID, pero aquí Ricardo nos brinda entonces con una reflexión y una felicitación por su presentación y trae 3 preguntas que yo creo que son preguntas, comentarios, pero muy relevantes a este tema que aporta Nicolás. 1, ¿no? Las medidas menos transparentes entre socios puede estar de alguna medida relacionada con que en un ámbito de acuerdos comerciales es más difícil imponer aranceles. 2, el escaso enforcement entre socios en alguna medida puede estar relacionado con la escasa interdependencia que existe en muchos acuerdos, como por ejemplo en Mercosur. ¿Y cuál es tu visión sobre el futuro del comercio y su rol como motor de la economía global en el escenario post-COVID? Entonces yo creo que podríamos partir con estas reflexiones que se suman a los comentarios de Andrés para la secuencia también poder comentar a Pablo García. Así que Nicolás. Sí. Bueno, aclarar, digo, quienes seguimos, bueno, Ricardo es un gran conocedor de estos temas, así que un gusto ver que Ricardo se ha conectado y está siendo parte de la conversación. De hecho, Ricardo ha sido a quien he entrevistado también para pensar en estos temas, así como a Pablo García. Yo creo que son muy pertinentes las 3 preguntas y me gustaría conectarla con una que dijo Andrés, porque sé que en Chile están debatiendo y ha sido el tema TPP un debate largo y sin meterme en cuestiones políticas, pero sí básicamente técnicas y en base a la evidencia.
que de hecho este estudio, lejos está de decir que los acuerdos son malos, como lo dije y lo aclaro nuevamente, sino justamente del second step que hay, ¿no? Es decir, señores, el peor escenario en el que estamos es justamente no tener acuerdos, ¿no? Porque ahí está, de hecho lo he planteado salvando distancias para el debate en Uruguay, porque ahí estamos 2 escalones más lejos de lo que sí quiero plantear. Es decir, señores, ya no basta con tener acuerdos, que sí es un factor interesante, bueno, para reducir un proteccionismo tradicional, pero sí es verdad que en un mundo de aranceles mundiales ya bastante bajos, sino que nos aleja del segundo step, que es, fíjense que incluso ni los acuerdos nos salvan, sino que a los acuerdos que tenemos también hay que repensarlos, incluyendo de alguna forma más enforcement para medidas menos tradicionales. O sea que ahí resalto lo que decía Andrés, de hecho, de la hipótesis 1 y de la confirmación 1, de que, es más, esto diría, señores, no solo TPP, sino un TPP más dinámico que nos va a acercar a estar más cerca de un debate que sí que vamos a tener que dar, un mundo menos transparente en las medidas, pero que si no lo tenemos, vamos a estar 2 escalones atrás. En fin, no sé si se entiende, por lo menos gráficamente. Yo creo que ahí, de hecho, conectándolo con las preguntas de Ricardo, efectivamente, las medidas transparentes, cuando uno lo mira, cuando se firma un acuerdo comercial, por esencia, lo que se está negociando en bienes es medidas transparentes, vamos a decir, aranceles, ¿no? Básicamente reducción arancelaria. Y eso uno pensaría que cuantitativamente decir, bueno, entonces, dado que está bloqueado este canal, el único canal que queda es el no transparente. O sea que esa foto la tenemos en términos estadísticos. Lo que confirma esto es la segunda hipótesis, que es decir, bueno, que esté abierto el canal de la no transparencia no quiere decir que se use, ¿no? Es decir, es como un poco a veces correlación y causalidad. Si es verdad que uno puede predecir, de hecho lo anticipo como un placebo, no lo descubro, no lo trato de hacer como un descubrimiento nuevo, es decir, los acuerdos reducen el mundo arancelario, pero bueno, uno esperaría que así fuera, de hecho sería raro confirmar lo que no, pero lo que sí digo, el segundo canal, que sabemos que queda abierto, fíjense que se está usando, y se está usando de forma importante cuando existe un acuerdo comercial. Y ahí quizá, Ricardo, de hecho lo podemos seguir conversando, pero creo que está el factor, es que el canal del mundo no arancelario con socios sólidos sí se está usando. El escaso enforcement, sin duda puede haber a veces como menos incentivos a generar enforcement cuando hay baja interdependencia, y ahí en Mercosur puede haber un factor relativo dependiendo del país que estamos hablando. Obviamente Paraguay va a ser diferente a un Brasil, pero sí puede haber, de hecho no voy al foco ahí en el tema del estudio, pero sí de ahí una correlación entre la interdependencia concreta cuando uno controla por regiones. Yo controlo el nivel de países, de tiempo, tenemos estadístico, pero no subregiones, lo cual sí lo tomo como un punto interesante a sumar. Y en cuanto a la visión del futuro, ¿no? Del comercio y futuro en este contexto de COVID, yo creo que este estudio justamente, si algo interesante trato de aportar, es que no estoy solo leyendo el pasado, ¿no? Decir, bueno, señores, este es el mundo del 2008 al 2019, sino también preparándonos de lo que se viene, ¿no? Es decir, tenemos claramente un mundo en recesión de aquí en adelante, y no digo nada nuevo con esto, pero un mundo en el que estas lógicas de las regulaciones sobre medidas menos transparentes sigue sin hablarse mucho. De hecho, lo decía Andrés, ¿no? Que lo vive un poco a veces más desde el terreno. Cuenten los acuerdos comerciales que toman en sus capítulos medidas no arancelarias, son escasísimos. Y cuando hablan de medidas no arancelarias, hablan en términos muy generales y coloquiales. Nos comprometemos a no usarlas, a no ser, obviamente, las más tradicionales, ¿no? Pero se sigue hablando muy en términos generales de estas medidas, y lo que muestra el estudio de señores, ese canal queda abierto, y ojo que se usa el canal no transparente más allá de existir acuerdos. Y si te parece ahí, Fabiola, ya la leo porque la tengo por acá, pero la segunda pregunta de Pablo, también una consulta sobre el enforcement, dado que el proteccionismo actualmente no va por el lado de los aranceles, sino por regulaciones, normas locales cada vez menos transparentes. ¿Te ves un rol a la OMC generar ese enforcement, o el mismo necesariamente se dará mediante acuerdos bilaterales, multilaterales? Buen punto. Mi tendencia, quizá con mindset uruguayo, es que tenemos que tender hacia una OMC más sólida, ¿no? Es decir, sin regulaciones, países al menos como los nuestros, multilaterales, al menos desde Uruguay nacemos con ese chip, los que nos gustan estos temas, es decir, bueno, es regulaciones multilaterales, búsqueda de consensos, y las lógicas bilaterales generan muchas complicaciones. A no negar de que el mundo ha tendido hacia esa lógica bilateral, y no digo nada nuevo con esto. Entonces,
el no ser parte ahí, como respondiendo a Pablo, dado que sigue ese estancamiento de la OMC, ojalá que dure poco ese estancamiento y tengamos una OMC más protagonista, pero a decir verdad no es lo que se ha visto todavía, sí tendemos necesariamente a acuerdos bilaterales y multilaterales, plurilaterales podemos decir, que están siendo un poco la herramienta que tienen los países. Entonces, contestando a esta pregunta, no solo digo que sí uno tendería a pensar que se está tendiendo más a usar la herramienta bilateral, dado que seguimos a la espera de una OMC más proactiva. Bueno, ojo, cuando incluimos y cerramos esos acuerdos bilaterales, que hay muchos aplausos a veces o muchos gritos del otro lado, pues sí, señores, no basta con cerrar el acuerdo en términos cualquiera y de cualquier forma con los benchmarks que ya existen. Pueden haber canales y se confluyen hacia caminos menos tradicionales de comercio. Entonces, los que se suman a este barco de los acuerdos bilaterales, hay países como el mío, digo, tiene una historia larga en Mercosur, pero poco en términos bilaterales. Bueno, usemos los caminos bilaterales, pero de forma inteligente, con enforcement, que de alguna forma adapten los acuerdos a un comercio mucho más poco transparente en términos de las herramientas que usamos. Gracias, Nicolás. Aprovechando también para subir algunas preguntas que nos llegaron por otros medios, Facebook y correos, ¿no? Un poco felicitando también a Nicolás y también viene un poco en el sentido de que si puedes enseñar mejor el modelo y si podrías profundizar en los resultados de Brasil y Argentina. Además, se considera que todos los PTAs tienen cierta equivalencia, ¿no? Y dónde se puede encontrar la base de medidas proteccionistas Markey, ¿no? Entonces, un poco... Sí, perfecto. Un comentario en ese sentido. Bueno, gracias a la pregunta. Es decir, como verán, en estos tiempos limitados, si me iba mucho en el modelo, tenía miedo de irnos mucho por las ramas, pero las órdenes para quien quiera, de hecho, pueden pedirle mi correo a Dorotea y a Fabiola para mandar más detalles, pero sí, por hacer justicia, me parece importante por lo menos mostrarles, perdón a los que no, pero básicamente a grandes rasgos el modelo, básicamente estoy usando un modelo labiado, ¿no? Es decir, un lag model que lo que primero, recuerden, es básicamente tenemos un tiempo -1, es decir, qué pasó el año pasado, vamos a decirlo en palabras fáciles, y lo que pasa el año pasado afecta a lo que pasa el año que estamos, ¿no? Esa es a grandes rasgos la lógica. Entonces, lo que tomamos como variable dependiente, primero, es, bueno, primero consideremos todas las barreras comerciales posibles, ¿no? Dos países que, vamos a decir, país A implementa barrera arancelaria contra país B, todo el grupo de, todas las barreras posibles, vamos a decir, que puso en un año. Bueno, ¿cómo es el nivel de respuesta en el tiempo 1, es decir, o en time t, si afecta, es decir, como variable independiente, todo lo que pasó B a A, de lo que pasa A a B, vamos a decir, en el tiempo t. ¿Se entiende la lógica, no? Y después, básicamente, tomar como dos variables, básicamente, que quiero medir el efecto, PTAs, que es básicamente una variable dicotómica, una variable existe o no un PTA, y es interesante que en algunos ya se empieza a reportar la existencia de dos acuerdos comerciales cuando hay una modernización, por ejemplo. Y cadenas globales de valor, que aquí hay una falencia natural, pero esto en el mundo, las mediciones, que uso como proxy variable básicamente el porcentaje de bienes intermedios entre ambos países, ¿no? Y bueno, después otras variables de control tradicionales en IPE Studies, que bueno, sí, misma lengua, dependencia, qué tan grande es el país A del país B, que puede haber una lógica, no es lo mismo China respondiendo contra Uruguay que respondiendo contra Brasil. Y en los dos segundos modelos, bajo a lógica de tarifas, es decir, en vez de tomar todas las medidas arancelarias, solamente me concentro en las tarifas. Entonces digo, bueno, si en el tiempo -1, B envió a, vamos a decir, implementó algo contra A, cualquiera sea el proteccionismo, siempre una medida proteccionista, ¿cómo funciona A contra B en términos tarifarios? Lo mismo digo para medidas no arancelarias. Si B envía a alguna medida arancelaria, medida proteccionista, perdón, cualquiera sea, bueno, ¿cómo funciona A contra B en medidas no arancelarias? Podría de verdad ir más, pero haciendo justicia, pues, en fin, pero no querré profundizar mucho más, porque se nos puede ir muy largo. Y en cuanto a bases de datos, lo que hago es básicamente una nueva base de datos tomando Global Trade Alert, pero también otras bases de datos existentes. La debilidad que había en el estudio al principio era
que lo que existe hoy de datos es cuántas medidas, supongamos, Chile implementa en contra de Brasil, supongamos, ¿no? Eso lo tenemos a nivel casi sectorial, pero estamos hablando de número de medidas. Y como sabemos, en comercio una medida puede equivaler al 80% o puede valer al 10%. Entonces ahí la medición era un poco sucia, vamos a decir, en términos estadísticos. Entonces la nueva base de datos lo que hace, que las órdenes para empezar a enviarla y replicar los modelos, es, bueno, sabiendo lo que exporta Brasil a Chile, supongamos, y sabiendo que le implementó una medida que afectó a un específico sector, bueno, ¿cuál es la afectación en el comercio? En vez de tener un número, lo que tenemos es un porcentaje de afectación. Entonces, cuando Chile afecta, supongamos, con lo que voy a ver en mi base de datos es un 30%. Bueno, que afectó ese año el 30% del comercio de Brasil hacia Chile. Estamos hablando de una base de datos de 1 millón de entradas, más o menos, porque es, imagínense, a nivel casi sectorial. Entonces esa es un poco la contribución en datos, para que se tenga, profundizaría después de dónde encontrarla, pero prefiero me mandan correo y quedo a las órdenes para enviarlo. Gracias, Nicolás. Nicolás, aqui eu creio que podemos aproveitar mais um par de minutos, porque realmente é uma temática muito interessante e não podemos deixar de considerar esta reflexão que ha sido a professora Dorotea, ¿no? E que pasa no mundo de serviços. Sabía que Dorotea iba hacia ahí. La verdad, este es todo un estudio en base al comercio tangible, ¿no? Es decir, el mundo de los servicios, aquí estoy en Devon porque sí podemos empezar a medirlo, y yo creo que básicamente hoy, sabiendo las transacciones comerciales de servicio, cada vez más podríamos llegar a un modelo cercano de este nivel de afectación, pero mi respuesta, perdón Dori, no es un mundo en el que me metí. Todavía a nivel de este estudio es un mundo solamente del comercio tangible de bienes, que por lo menos a los efectos de la medición y mostrar esta nueva puerta de la literatura, es decir, señores, puede haber algo por acá que tenemos que prestarle más atención. Preferí hacerlo más evidente en bienes, y sin duda después ojalá que haya colegas y a las órdenes para pensar modelos juntos de hacerlo para el mundo de servicios, que yo creo que ya estamos a un nivel de datos como para llegar a algo similar, ¿no? Es decir, de bueno, tomando esto, veamos esto en servicios. Pero, perdón, me limito al no sabe. Sí, Nicolás, yo creo que excelente reflexión y ojalá este modelo se pueda desarrollar hacia servicios, porque sin duda hoy cuando discutimos todo este proceso de digitalización, ¿no? Esta economía digital, vemos que la frontera entre el tangible e intangible, sobre todo los productos y mezclando con los servicios, se convierte en algo bastante importante de ser planteado, porque yo particularmente trato de barreras técnicas y tecnológicas, veo que hay muchas barreras que todavía son difíciles de ser identificadas y están en este ambiente bastante turbio, como bien usted menciona, esta incerteza que pone y que sin duda la OMC en muchos aspectos desplaza incluso esta discusión a otros foros, porque incluso es difícil de diagnosticar estas barreras, es un desafío tremendo. No sé si tenemos alguna indagación, pregunta, comentario adicional antes que hagamos el cierre de nuestro encuentro, así que dejo abierto para que si alguien quiera hacer algún comentario final antes que hagamos nuestro cierre. Así que pasamos un poco de las 11, pero estamos bien en los tiempos. Así que dando este espacio de reflexión, yo creo que muy importante sobre esta realidad que estamos observando en materia de comercio internacional. Yo creo que bien Nicolás menciona cada vez más que vamos avanzando en las relaciones y sobre todo con el incremento de las relaciones a través de tratados internacionales, acuerdos comerciales. Vemos que también hay un avance en las nuevas prácticas que van surgiendo, justamente que van implementando un proteccionismo cada vez más diferenciado y que genera muchos desafíos incluso de identificar estas barreras. Yo creo que Nicolás es una reflexión que aporta muy, muy importante. Yo creo que tenemos mucho para aprender con esta nueva realidad que nos va a incrementar en este escenario post-COVID. Me imagino que muchas barreras nuevas van surgiendo y sobre todo cuando vamos a pensar, ¿no? Este proceso de virtualización de las relaciones comerciales, sin duda, yo creo que muchos desafíos también van a surgir. Así que ojalá podamos seguir perfeccionando este modelo, Nicolás,
para poder profundizar esta reflexión, no solo hacia temas de servicios, como otros temas más que nos desafían en el ámbito del comercio internacional. Agradecer entonces profundamente, Nicolás, por tu participación, por nos brindar esta reflexión de su trabajo doctoral, que más que un trabajo doctoral, como bien mencionó el profesor Andrés, ¿no? Es de un bagaje de reflexión y de trabajo que ya es de mucho largo plazo, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Agradezco también inmensamente a todos y todas que nos acompañan en esta mañana, aportando con reflexiones y participando de este debate. Y entonces damos por cerrada nuestra sesión, deseando a todos un excelente día. Muchas gracias, Fabiola. Y un segundito nomás, es decir, esto, Claro, como todo trabajo académico, vive de la crítica, ¿no? Es decir, de hecho los académicos y de hecho dice que los buenos académicos son los que no se toman personal en las críticas, sino sobre el trabajo. Así que, de verdad no, a recibirlas. Ustedes tienen mis correos, mis contactos, para que todos los que seguramente, alguno que sigue mucho más específico estos casos, el modelo, obviamente hay que profundizar más quien lo quiera conocer, feliz de recibir esas críticas que de mi lado por lo menos serán súper valoradas y agradecidas, diría, porque estos procesos crecen si tenemos ese ida y vuelta entre todos. Así que muchas gracias y bueno, espero que sea la primera de otras instancias con el instituto y estas conversaciones que creo que aportan el conocimiento. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, Nicolás, por estar con nosotros. Salud. Siempre un agrado y esperamos tenerte más y ojalá tenerte en nuestros cursos. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Saludos a todos y todas. La grabación va a estar disponible en nuestras redes por cualquier doble consulta que haya quedado. Perfecto.